¿Qué tal, queridos amigos? En esta ocasión, es una ocasión realmente especial. Es una evocación a un caballero del micrófono, a un maestro de la locución, a una figura emblemática de la radio, principalmente en el grupo Radio Estéreo Mairán, pero participó en otros programas y no solo de radio, porque ya saben que estamos hablando de Juan Ceballos Aspe, que en los últimos días de enero recibimos la triste noticia de su deceso. Entonces, sin mayores formalidades, tres amigos, tres cuates de él, tres personas que estuvimos centenares de ocasiones a su lado en un estudio de radio, pues nos vamos a acordar de don Juan Ceballos Aspe. Tenemos nada menos que al doctor en ciencias, don Francisco Valdés Pérez Gasga. ¿Cómo estás, Francisco? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y a un profesional de la radio, a un señorón del micrófono, de hecho él trae en su micrófono integrado, es don Manuel Cerrato. Entonces yo le decía a Manuel, si alguien va a hacer preguntas, pues eres tú, porque tú eres el periodista profesional. Yo nada más doy esta introducción. Y yo les decía, más allá de compartir datos que ya leyeron en la prensa o cosas que han salido en fechas recientes, que se han mencionado de la carrera de Juan Ceballos, que es brillantísima, pues es evocar al amigo, al ser humano de carne y hueso, con sangre en las venas y con hormonas en la sangre, un caballero inquieto, un hombre ejemplar en muchos conceptos, pero también un hombre de muchas puntadas y divertidísimo. También, debo decirlo, un hombre religioso y muchas veces supersticioso. Y entonces, yo ya me callo por el momento y que el profesional del micrófono que tomó la estafeta de Juan Ceballos ahí en GREM, el señor que tiene el micrófono integrado, don Manuel Cerrato, nos diga por dónde nos vamos. Que él empiece a hablar. Los últimos serán los Bueno. primeros. Fue el último que llegó, ¿eh? En fin, sí. No, bueno, pues gracias, Toño, Francisco, por hacerme partícipe de esta charla. Sí, efectivamente, para recordar a un profesional, pero más allá de todo, a una persona, a un amigo en común, y que obviamente la relación que yo tuve con él fue, sobre todo, obviamente, laboral, ¿no? Digo, él como director de noticieros, pues era el jefe nuestro acá. Pero la verdad es que yo nunca lo sentí como jefe. O sea, siempre lo sentí como alguien que brindaba un acompañamiento cotidiano y con quien había una apertura total para hablar de cualquier cosa, ¿no? Entonces, a mí nunca me pesó, digamos, esa parte como jerárquica, ¿no? O sea, me refiero como sentirlo como una limitante de acercarme o de dialogar, ¿no? Porque luego sí, hay personas, jefes, que luego no necesariamente dan esa apertura, ¿no? Entonces yo nunca sentí ninguna barrera. Y de hecho, la semana pasada, creo que lo platiqué un poco cuando surgió la idea ahí entre nosotros de hacer esta charla. Obviamente Juan era un lector, pero apasionadísimo, Sí, ¿no? sí. Yo recuerdo que terminaba él el programa con textos, se iba al comedor a desayunar, a veces yo coincidía con él en el desayuno, y siempre estaba con el libro, ¿no? Tenía como pequeño atril de mesa, entonces ahí estaba siempre con un libro tras otro, tras otro, tras otro, ¿no? Entonces, a lo largo de los años, de pronto él, oye, aviéntate este libro, ¿no? Y recuerdo mucho que me prestó la autobiografía de Keith Richards, este guitarrista excelso, ¿no? De los Rolling Stones, uno de los mejores guitarristas de la historia de la música, y también una autobiografía de Sir Paul McCartney, ¿no? Que obviamente él era bitlero empedernido. Sí, sí. Entonces me dijo, no, aviéntatelos. Y leí los libros, claro que me tardé unos cuantos meses, no recuerdo cuánto tiempo. Después se los regresé, le dije, muy padres, me encantaron. Por ejemplo, los Beatles, yo creo que todo mundo estamos un tanto más cercanos a los Beatles,
El caso de los Rolling Stones, yo no los escuchaba tanto, pero a partir de leer ese libro sí empecé como a introducirme un poco más en la música de los Rollings. Y le devolví los libros, al tiempo me prestó otro, y me acuerdo que me hizo un comentario de, nada más que no seas de los tontos que regresan libros prestados, ¿no? Entonces, Sí. bueno, pues le tomé la palabra y todos los que me prestó posteriormente ya nunca se los devolví. Entonces ahí los tengo para engrosar ahí la biblioteca personal, pero pues ahora se han convertido también en un recuerdo valioso, ¿no? Claro, claro. Fíjate que en mi caso, mi relación con Juan, híjole, mi memoria me falla, pero yo creo que de 20 años, ¿eh? O más. De que yo era un invitado ocasional al estudio. Y recuerdo que había antes de que remodelaran Grem, que ya tiene sus años que lo remodelan, era una cabina pequeñita donde apenas si llegaban invitados, no cabíamos, ¿no? Y recuerdo haber estado varias veces ahí en una ocasión con Dante Delgado. No tengo ni idea por qué estaba yo ahí con Dante Delgado. Y ya sé, bueno, yo iba a hablar algo de medio ambiente y Dante Delgado iba a promover al candidato de su partido alcalde de Torreón. Entonces, mientras yo estaba hablando lo que yo tenía que hablar, Dante Delgado escribió una tarjeta y se la pasó al candidato alcalde. La tarjeta obviamente decía quién es este mono. Y cuando nos vamos a pausa, me empieza a hacer preguntas, que si mi familia era oaxaqueña. O sea, luego yo ahí me di cuenta de la mente del político, ¿no? Vi el apellido Pérez Gázquez, es un apellido oaxaqueño, seguro es un apellido poco común, y me empezó a sacar. Y luego después me habló hacia parte de su candidato para decirme qué pensaba de su candidato. Y yo le dije lo que pensaba de su candidato, que era un impresentable. Pero se daban esos encuentros extraños en los programas con textos todavía ni existía, ¿no? Y luego después hubo un tiempo en que me convirtió Juan Ceballos al desmitificador de bulos. Me mandaba bulos que le habían llegado. Me decía, oye, ¿esto será cierto? Y yo le decía, no, Juan, por favor, piénsale tantito, mira, consulta esta regresó. Ya regresó. Sí, pero este internet que a veces falla. Yeah. Sí. Bueno, mi amigo el doctor Francisco Valdés Pérez Gasga habla de cómo Juan, me consta, insistía mucho en que aclaráramos sobre bulos, sobre noticias que aparentemente eran reales, pero que escarbándole poquito, pues eran falacias auténticas. Y francamente, mi amigo Juan, al que quiero mucho, era muy latoso, o sea, casi todos los días me hablaba para preguntarme sobre eso. Y a veces yo no quería contestarle, no solo por la falta de tiempo, porque estaba trabajando, dando clases por Zoom, sino porque a veces tenías que comprometerte y dijeras lo que dijeras, ibas a ofender a alguien, lo que los gringos llaman una situación catch 22. Por ejemplo, la última en diciembre, ¿qué tanto de la historia de la Virgen de Guadalupe era un bulo? ¿Qué tanto era algo inventado? Yo dije, Juan, diga lo que diga, voy a ofender a alguien. No me preguntes eso, por favor. Y le redactaba algo por esto y esto y esto. Ah, bueno, eso que escribiste, dilo. Vamos a entrar a tal hora. Juan, por favor. Yo me acuerdo que Francisco también participó ahí comentando de la Virgen Guadalupana en su último programa bueno, en su último medio, que fue 521 Ánimo. Pero lo mismo, me pedía que me definiera en temas muy polémicos, de mucha controversia, y que dijeras lo que dijeras, ibas a ofender a alguien. Y ni modo, entonces sí trataba con pincitas de no ofender, pero no faltaba el que se enojaba por lo que yo declaraba. Y era buen entrevistador, ¿eh? Yo recuerdo, en ocasiones, para un radioescucha, podía parecer que te estuviera retando, contradiciendo, pero yo siempre lo interpreté como dándote una oportunidad de que explicaras
mejor aquello que no habías sabido explicar Sí, suficientemente, ¿no? Y eso siempre se lo agradecí. así es. Don Manuel, ¿tú qué nos dices al respecto? No, en ese sentido, algo que siempre me quedará muy presente era la disciplina también que tenía Juan, como para respetar los procesos y para respetar también los horarios, ¿no? En los últimos años, por ejemplo, él tenía una sección de una videocolumna que yo le grababa y le producía que se llamaba Cristales, ¿no? Sí, sí, Y sí. que él retomó ese nombre porque, yo entré a Grem en el 2006, ya lejano 2006, tenía 18, 19 por ahí, y entré haciendo prácticas, ya después me quedé, y a partir de 2007, pues ya me quedé trabajando formalmente en Grem siendo todavía estudiante, me faltaban como 2 años para terminar la carrera, y en ese mismo 2007, en noviembre, em, pusimos en marcha un noticiero que se llamaba Trayecto, Sí, por cómo lo que no. ahora es Q91.1 FM, entonces era todavía 880 AM, ¿no? Em, y planeamos ese noticiero como un espacio que involucrara a todo el equipo de noticieros, ¿no? Entonces, yo lo conducía, pero había participación también de los otros reporteros, iban y, eh, presentaban su nota, analizábamos los temas, y después otros compañeros que a lo mejor no estaban al aire o no tenían una participación en los otros espacios, bueno, ahí tenían su sección, ¿no? También otro de nuestros amigos, compañeros que ya no están, Cuitláhuac Córdoba, Así es. él era, digo, un tipo que tenía un bagaje cultural también muy amplio y una memoria muy envidiable, ¿no? Entonces él tenía una sección de libros, presentaba un libro cada semana. Y Juan tenía una sección como de editorial, hacía un comentario editorial que le llamó Cristales, ¿no? Y con el tiempo, ahora cuando en los últimos años propuso esta videocolumna para redes sociales de noticieros, pues decidió retomar ese nombre Cristales, ¿no? E iniciaba siempre con esta frase, ¿no? Nada es verdad ni es mentira, todo depende, todo es según el color del cristal con que se mire, ¿no? ¿Y cuál es el color del cristal en el tema que hoy nos ocupa? Entonces ya se Sí. aventaba. Y a mí lo que me sorprendía siempre, y eso me queda también como lección, es la disciplina, porque no fallaba, ¿no? A la hora en la que tenía que estar grabada la sección, en algunos días era solo audio, en otros días sí se acompañaba con video, por cuestión de tiempos de cada uno de nosotros, lo especificamos así, ¿no? 2 días a la semana es video, 3 días a la semana audio con imágenes. Y prácticamente cada uno de los días que la sección tenía que salir, estaba lista la hora, ¿no? Tanto la grabación en audio como a la hora que yo le decía, Juan, yo entro al aire a las 3, entonces sí necesito que grabemos cuando muy tarde 2:15, 2:20. Nunca grabamos después de 2:15, 2:20. O sea, siempre había un respeto como de los horarios, de los procesos, de los procedimientos. Y de pronto era muy divertido porque estaba yo grabándolo en su oficina y los bloopers, que por supuesto nunca salieron al aire, de pronto eran divertidísimos, ¿no? Porque se equivocaba Sí. y en lugar de hacer berrinche se ponía como a bailar como que así canalizaba la frustración de haberse equivocado, ¿no? Ujú. Entonces, con eso me quedo yo también. Y creo que esto lo he escuchado también, bueno, lo he escuchado también de otros colaboradores que él tuvo o en otros medios donde colaboró, que también han expresado esto, que cuando tenía que mandar un texto, o sea, no se retrasaba, lo mandaba en el momento en que tenía que mandarlo. Los horarios también, de hecho, bueno, contextos no es fácil desde el momento en que empieza a las 7 de la mañana, ¿no? Y Claro. que dura 3 horas. Entonces, Juan, digo, por esta situación de no fallar, aquí el vigilante a las 5:30 de la mañana le hablaba por teléfono, ¿no? Por si pasaba que por X o Y su alarma no sonara, o que durante la noche, no sé, se le descargara el teléfono, o X o Y. O sea, para prevenir cualquier cosa,
Aquí los vigilantes le hablaban a su casa a las 5:30 de la mañana, ¿no? Entonces, yo me quedo también con eso, de la disciplina y el compromiso que siempre mantuvo para hacer todo. O sea, a todo lo que hacía le daba su nivel de Sí. importancia, ¿no? Si le ponían los 5 sentidos, los 2 genitales y toda la pasión, Sí, absolutamente toda la pasión. Ahora, yo decía que mi amigo, aparte de la formalidad, la disciplina, la calidad humana, era un hombre muy religioso. Siempre, cada programa empezaba persignándose y diciendo para sí una oración, una jaculatoria, una oración brevísima, ¿no? Nunca vi que se aventara sin hacer tal cosa, que es algo religioso. Pero también tenía sus supersticiones. Y él, en alguna de esas reuniones que tuvimos en su casa o acá donde un servidor vive, eh, eh, me decía que él en alguna ocasión le habían hecho un acto de brujería y que le fue muy mal después de tener una época de muchos éxitos y que tuvo, eh, eh, primero una persona le dijo que le habían hecho un acto de brujería y que buscó a la persona que podía acabar con la brujería. Y resulta que fue a buscar a la persona que supuestamente estaba de viaje, eh, nada más para ubicar la casa, estaba desempleado, estaba sin dinero, tenía mucho tiempo libre, era una noche temprano, y fue a la casa allá en Torreón Jardín a ubicarla para volver días después cuando regresara de su viaje la persona, y ve que la luz está encendida y que la puerta está entreabierta y con algo de timidez toca y ve a la persona que le habían recomendado. Y entonces la persona le dice que lo esperaba, ya le platica sus problemas, hace un ritual propio de gente que cree en esas cosas de hechicería. Y al día siguiente, Rodolfo Martínez le dice, oye, te están esperando en Grem porque yo me salgo y quiero que te quedes tú en mi lugar, te recomendé muy bien ahí con don Luis. Eh, eh, y entonces, al día siguiente ya tenía trabajo, incluso era jefe. Y él siempre creyó que porque se había acabado la brujería. Decía, a mí me fue muy bien en un principio y después me fue muy mal, pero me fue muy mal porque me hicieron una brujería. Y entonces él me decía, ve con tal persona. Eh, con tal persona ya sería la hija de la supuesta bruja porque esto es lo interesante, la persona que lo recibió y le hizo el acto de contrabrujería o contra el hechizo maléfico, eh, no podía estar ahí porque había fallecido en otra ciudad días antes. Y él siempre juró que una persona finada, una persona fallecida, lo había recibido y le había quitado el encantamiento. Y ah, caray. claro, otras personas avalaban su testimonio. Entonces, él no dejaba de decir, si una época te va muy mal, por mucho esfuerzo que pongas, porque aunque seas metódico, aunque pongas todo el ser en lo que haces, los 5 sentidos, los 2 genitales y todo el corazón, entonces quizás te estén haciendo una brujería. Y recomendaba que fueras con una persona que supiera. Perdón por la indiscreción, pero eso pinta cómo era el buen Juan. Claro, claro, Sí, 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 sí. claro. Sí, y eso, por supuesto, habla de una persona también muy carismática, ¿no? por Y yo creo supuesto. que eso es lo que contribuyó a que se posicionara, creo que tan rápido. Yo recuerdo cuando era estudiante, de pronto regresar de la facultad, ahí de Ciencias Políticas y Sociales de la UAC, ya sea en el camión o en uno de los taxis de ruta, y el primer año, ya los siguientes los estudié en la tarde, en el horario de la tarde, salía hasta la noche, pero el primer año sí salía como a las 12 del mediodía de la universidad. Entonces, a la hora en que ya venía de regreso, agarraba el camión o un taxi de ruta en el centro, por lo regular, casi siempre venían escuchando actualidades Grem, ¿no? De los programas insignia de noticieros Grem, Sí. ¿no?
el programa de las quejas, como mucha gente lo conoce, ¿no? Entonces yo venía a escuchar y me llamaba mucho la atención. Yo en ese momento estudiaba comunicación, pero nunca consideré, o sea, en ese momento no sabía qué quería hacer, ¿no? Mucha gente cree que me conoce y demás, cree que yo desde un primer momento busqué dedicarme a la radio, o sea, por la voz o cosas así, pero nada que ver, digo, yo siempre fui como más tímido, como más reservado, no me gustaba hablar, mucho menos en público. Y yo me metí a comunicación primero por curiosidad y por experimentar un poco. Yo de hecho dije, bueno, a lo mejor pruebo un año y a ver qué, porque me gustaban algunos aspectos de la carrera, pero yo decía que me quería dedicar, si acaso, a los medios impresos, ¿no? O sea, pues me gustaría ser como, si me dedicara a los medios de comunicación, pues más bien un periódico, una revista, cosas así, ¿no? Ya sea como articulista, como editor y demás. Medios electrónicos no me gustaban, sentía que no fluía, ¿no? Poco a poco eso va cambiando y con la práctica y uno le va perdiendo el miedo a ciertas cosas. Hay maestros, compañeros y demás que te van como que guiando. Y bueno, así se dio lo de incursionar en radio de forma muy incidental. Pero yo venía y escuchaba actualidades y escuchaba a Juan. Obviamente me lo imaginaba muy distinto a como él era Sí, realmente. Creo que eso A todo el mundo. pasa a todo mundo, ¿no? Em, pero a mí lo que me llamaba la atención es cómo conectaba con la gente, o sea, porque sí, platicaba con la gente siempre. que le llamaba para darle su queja, su reporte, y se intuía como una química, ¿no? Una empatía a la hora de escuchar a la persona y de darle la asesoría, la canalización correspondiente, ¿no? Entonces, yo como nunca me he considerado una persona con ese nivel de carisma. Yo siempre dije, bueno, un espacio como Actualidades, qué difícil ha de ser, ¿no? A partir de 2017 estoy también en ese espacio y sí tenía como un poco ese prejuicio hacia mí, ¿no? Es decir, híjole, es que no sé, o sea, no sé si yo pueda llegar a ese nivel de empatizar con la gente y de la Sí, paciencia, de la tolerancia que hay que tener, ¿no? Para escuchar el problema, para saber también identificar cuáles son las vías de solución, apoyar a la persona en la solución. Obviamente, Actualidades Grem lo hace un equipo por completo. supuesto. Y aquí sí yo quisiera resaltar lo que hace Berta Reyes, lo que hace Liliana Rincón, lo que hace Sí, Claudia Martínez Martel, que la verdad es que son auténticos pilares, ¿no? eso Y es. Berta, que es la que en primera instancia está con las quejas y el seguimiento, la orientación y demás, ¿no? Entonces, creo que poco a poco la misma gente como que te va como que arropando y luego creo que eso lo desarrollas, ¿no? Pero yo creo que Juan, insisto, el nivel de carisma y empatía que tenía con la gente, yo creo que eso es inigualable. Y nada fácil, Nada fácil, nada exacto. fácil de Nada tener. fácil. Porque aparte, Juan era una persona que disfrutaba mucho la vida, que en general buscaba pasársela bien. Entonces, de pronto lo comentábamos aquí, en esos momentos donde uno siente el burnout o el estrés así pesadísimo, Sí, y decíamos, "Ah, ¿cómo el Lick parece siempre como tan relajado, sí. ¿no?". Yo la verdad es que nunca lo vi fuera de sus casillas, nunca lo vi de mal humor, nunca lo vi Yo sí, despotricando. Tú sí. yo sí. ¿Sí? Pero tú A mismo lo ver, hiciste enojar, ¿no, doctor? En una sola ocasión, ¿eh? a ver. Una única ocasión estuvo muy molesto conmigo, muy enojado conmigo, cuando le dije que yo no toleraba Imagine, que me parecía una de las canciones más cursis que se hayan escrito en la historia, y, y se dio y lo tomó mal, ¿eh? Me decía, es que te contradices, no puede ser que tus ideales sean y no te guste Imagine. Digo, bueno, ¿qué quieres? No me gusta acá. Pero sí es la única vez que lo vi, pero pues sí, le Sí. toqué lo más sensible, que eran los Beatles, ¿verdad? Y John Lennon. Pero fue la única vez en más de 20 años Ah, que de veras lo vi enojado. Sí. bueno, ahora que lo mencionas, Francisco, sí me acuerdo de una, pero fue un poco, no fingida, pero en el 2010
mi maestro, amigo entrañable, Miguel Crespo, se nos ocurrió la idea de hacer un programa como de cultura, que era el Entre Sorbo y Sorbo, ¿no? Era un programa que tenía muchos años en GREM. Bueno, cuando yo entré, lo conducía Luis Alberto Vázquez. Vázquez, que es el que tiene diálogos con la historia. Y tú le cambiaste el nombre, Manuel, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que iba a Sorbo, el Sorbo. iba, Sí. iba él a dejar el Entre Sorbo y Sorbo, Luis Alberto iba a dejar ya el espacio, y Miguel y yo dijimos, bueno, pues vamos a proponer algo en ese mismo horario. Teníamos ganas como de hacer algo más cultural, hablar de cine, hablar de música, hablar de literatura. Eso que para nosotros siempre ha sido como un hobby y demás. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a proponerlo, pilotearlo y demás. Entonces no se nos ocurría nombre, porque a veces luego es como que lo más difícil, ¿no? Porque tiene que ser algo que identifique el espacio. O sea, se te pueden ocurrir secciones y más o menos como el desarrollo del programa y demás, pero luego dar con un nombre, a mí me parece siempre muy complicado, ¿no? Y teníamos N cantidad de nombres, algunos muy estrafalarios, y llegó un punto donde nos dijeron, bueno, es que ¿saben qué? Nada más que hay una condición, se tiene que quedar el nombre Entre Sorbo y Sorbo. Y la verdad es que nosotros estuvimos en desacuerdo en un primer momento, porque decíamos, bueno, es que si se trata como de refrescar ya ese espacio, no sé, como que dejarle el mismo nombre es como empezar a lo mejor ya con, o sea, no quiero decir que con un lastre ni nada, pero un poco con la inercia, justamente con la inercia con la cual se buscaba romper, ¿no? Pero esa es la condición, el nombre no se puede cambiar. Entonces, nosotros un poquito tramposamente le empezamos a decir el sorbo. Y se quedó como porque no, toda la frase entre sorbo y sorbo nos parecía como ya medio desgastada, como ya medio anacrónica. Entonces, Claro. le empezamos a decir el sorbo, el sorbo, el sorbo, y así se fue como que instalando el sorbo, aunque oficialmente siempre fue entre sorbo y sorbo todavía, ¿no? ¿Quién le pondría el nombre? ¿Cómo? ¿Quién le pondría el nombre? Rodolfo Martínez, ¿no? Porque lo Fíjate que condujo no sé, primero que Rodolfo Martínez. Y nunca, le Es que tuvo nunca, Alberto. nunca lo supe. un tiempo lo tuvo Jorge Torres Vargas, Ah, Mm, el Brecho. sí, nunca lo supe. Sí, sí, señor. Total, le pusimos el sorbo. Y una vez invitamos a Juan. em, tenía una sección que se llamaba, bueno, el programa tenía una sección que se llamaba El Verso Callejero, ¿no? Entonces era salirnos a la calle con un poema de un autor o autora del que quisiéramos hablar en el programa. Digamos que la gente en la calle grabe el poema del escritor o escritora en cuestión, ¿no? Entonces, de pronto la gente pues leía, y algunas personas con ciertas limitaciones, pero no importa, o sea, el sentido de esa sección era que la gente en la calle leyera un fragmento poético y luego pasarlo en la sección. Y no me acuerdo por qué ese día que invitamos a Juan dijo, pero hay que meterle un poco de picante, o sea, vamos a discutir, vamos a discutir entre nosotros, aunque parezca que nos estamos peleando, pero y se le daba, yo ¿eh? voy a ser muy contreras el día de hoy con lo que digan ustedes. Sí. Entonces, sí, se puso como en ese plan, y cuando pasamos el verso callejero, no, ¿qué acabamos de escuchar? O sea, cero inflexión, cero lectura, cero dramatismo. Juan es una persona que estaba esperando el camión en la calle. O sea, no era un intérprete profesional de nada. De eso se trata, acercarle un poquito de literatura a la gente en la calle. Sí, pero hay que saber elegir personas que puedan darle ese feeling. Total, se fue derivando. Yo terminé diciéndole que odiaba a John Lennon, cuando no es verdad. Pero yo eh, ya Picarle eran la cresta, tantas, y le por más que uno picaste le la cresta. rebatía, Sí. sí, así es. Sí. ¿Sabes qué, Juan? Yo detesto a John Lennon. O sea, no entiendo por qué la gente lo sigue adulando como lo adula. Así, o sea, Sí, pero fue una forma nada más como de rebatir sí, ese mood en el que entró por querer hacer polémica. sí. Otra cosa que recuerdo
terminando un sorbo, nos regañó a mí y a Miguel, pero en buen plan, o sea, nunca con mala hazaña, porque lo hicimos sobre tauromaquia. Entonces, no hicimos como apología de la tauromaquia. Yo en lo particular no me considero taurino. Si dejara de existir las corridas de toros, no me importaría, sinceramente. Tampoco tengo tanto problema con que existan, pero invitamos, recuerdo que ese día el invitado fue don Salomón Jolo Schutz, que colabora en los programas de deportes. Y él es taurino de Hueso Colorado. Taurino de Hueso Colorado. Entonces, pues recomendamos cine de tauromaquia, la parte literaria fue de textos que hablaban de la tauromaquia. García Lorca, sobre todo. Sí. Y nosotros siempre poníamos en redes sociales, pedíamos a la gente que participara sobre el tema que íbamos a abordar. Entonces, ese día, el 95% de los comentarios que recibimos en redes sociales eran en contra de las corridas de toros. Entonces yo recuerdo que para leerlos todos y que no se nos pasara ninguno, 15 minutos antes del programa los hice copy-paste, los imprimí, salieron como 4 cuartillas, el 95% en contra. Entonces dije, bueno, está bien, porque es el contrapeso, ¿no? Y don Salomón, bueno, taurino, con las secciones parecía que estábamos un poco celebrando la fiesta brava, pero los comentarios hicieron el contrapeso, o sea, y los leímos tal cual. Pero al final Juan nos regañó porque decía, es que debieron equilibrar, o sea, pareció que hicieron como una celebración de la tauromaquia y no hubieran invitado a un antitaurino para que se pusiera ahí interesante el rollo. Le dije, es que Juan, no es un programa de debate. O sea, no es el sentido, ¿no? Creo que con los comentarios se hizo el contrapeso suficiente. No, es que debieron poner enfrente uno que no fuera taurino, porque no, eso es una aberración y demás. Dijimos, bueno, pues un día hacemos uno antitaurino si quieres, pero es que no es un programa de debate ni para traer gente a que se enfrente ni nada, ¿no? Es para relajarnos, ¿no? Claro. Es como nuestro patio de recreo, ¿no? Este Exacto. programa. Entonces, relax. Y ya, pero ahora que lo mencionaba Francisco, siendo esas fueron las 2 veces donde lo vi un poco en un mood. Bueno. ¿Qué tal? Esta es la segunda parte inmediata de este diálogo vía Zoom, evocando a un grande de los medios de comunicación, a un excelente ser humano, a un amigo entrañable cuyo deceso ocurrió recientemente, el maestro de maestros, don Juan Ceballos Aspe. Decía al principio de la sesión anterior que más allá del homenaje pétreo con letras de bronce, donde se exalta a una persona que tiene todos los méritos para ser exaltada, queremos una aproximación cariñosa al hombre con sus luces y sus sombras, sus manerismos o manierismos que dicen los cultistas, sus idiosincrasias muy peculiares. Yo, por ejemplo, mencioné que él era un hombre supersticioso, de hecho. Y así como Francisco en una ocasión hizo renegar a nuestro amigo por decir que Imagine era una canción que a él le parecía cursi, y Manuel en cierto momento le dijo que detestaba a John Lennon, y ya me imagino cómo se puso Juan. Fingidamente. Sí, tuve la fortuna de ir varias veces a su casa, reuniones de 8 de la noche a 2, 3 de la mañana, reuniones también de matrimonios donde tuve el gusto de convivir con miembros de su familia. Y en Vino Veritas, y pues vi a Juan Chispado y en la confesión, en la intimidad. Pero la primera reunión casi me bota patadas porque a la entrada de su casa había una imagen, un retrato del maestro John Lennon. Y yo con el nulo humor, sentido del humor que tengo, le pregunté a Juan, mi querido Juan, ¿por qué tienes una foto de Chicoche? Entonces, esa fue una afrenta, fue un acto ignominioso, vergonzoso, nomás porque iba con mi esposa
no me corrió, pero ganas no le faltaron. Entonces Juan era sano, era llevado, tenía sentido del humor y también a veces jugaba bromas pesadas al aire. Todavía me acuerdo que una vez ya chispado, eso de las 2 de la mañana, me confesó una trastada que me hizo, perdón por decir esta palabra, el infeliz. ¿Cuál fue la trastada? Oye, tú muy sabiondo con tus etimologías. ¿Te acuerdas que te pregunté cuál era la etimología de masturriate? La etimología de masturriate y tú saliste, ¿será mastuerzo? No, masturriate. Es una palabra que debemos conocer. ¿Cuál es la etimología de masturriate? Dije, pues no sé, Juan, yo no conozco la etimología de masturriate. No, pues te la di para demostrarte que no te sabes todas las etimologías. Ah, muchas gracias, Juan. Entonces sí jugaba ese tipo de ¿Al broma. aire fue eso? Eso fue al aire, por supuesto, ahí en el contexto del texto y muy formal. Maestro, ¿nos podría decir la etimología, las raíces de la palabra masturriate? Y dije, las desconozco, y de hecho desconozco el término, será mastuerzo. No, masturriate. Yo creo que es importante que la audiencia de Grupo Radio Estéreo Maidán conozca la etimología de masturriate. Dije, pues quizás sea importante, pero en mi infinita ignorancia yo la desconozco. Le hubieras Entonces, inventado algo también tú, Toño. no, yo No, les vienes digo a mis alumnos de- cuando yo me puedo equivocar y puedo decir tonterías, pero siempre que me preguntan algo y yo no sé, siempre digo, no sé, prometo investigar. Entonces ya, no, nunca he inventado algo al aire. Oye, Seguramente he dado cosas imprecisas, incorrectas, pero no, inventar jamás. que por cierto me estaba acordando, ahora que mencioné lo del programa este de Trayecto, Ujú. no sé si te acuerdas, Toño, que tú tuviste una encomienda ahí al inicio, Que como, nunca quise y que le rogué, casi me postro de hinojos, usando el cultismo. No, Juan, por favor. Incluso, no, te vamos a pagar. No se trata de dinero, no quiero esa encomienda. A ver, di la encomienda, ¿cuál era, Manuel? bueno, ojalá que estemos hablando de lo mismo, Sí, que era que Toño nos tenía que escuchar todos los días sí. y tomar nota de lo que decíamos y cómo lo decíamos, y luego mandar sugerencias de cómo mejorar Ajá. las frases. Y yo O sea, de decía, cómo oye, debimos haber dicho una cosa, ¿no? amigo mío, y yo le decía, amigo mío, yo tengo que trabajar toda la mañana, toda la tarde, parte de la noche, ¿a qué horas que? No, pero hay archivos de audio, te los vamos a mandar y tú vas a escuchar. Y le dije, amigo, a nadie le gusta que lo corrijan. Entonces, la No, señora Sonia no nos Maeda, gustaba, ¿eh? No nos gustaba. Y te sí, confieso algo, Toño. sí, em, Cuando nos mandaba el correo con las correcciones, llega un punto donde ya ni lo sabríamos. pues claro, pues a quién le gusta que lo corrijan. Y aparte, antes de un servidor, la señora Sonia Maeda Martínez, hija del doctor Maeda, un cancerólogo muy famoso, un oncólogo muy famoso, que fue compañero ambientalista de Francisco y tuvieron sus discrepancias, consciente estoy. Pero bueno, la señora Sonia Maeda, que fue mi alumna en la Ibero, en la licenciatura en Ciencias Humanas, pero ella fue directora de la carrera de enfermería en la Ibero. Es una gran lectora y ella estuvo a cargo de ese espacio. Y ella renunció de inmediato. O sea, y yo me acuerdo que a veces tenía un compromiso y ahí voy con audífonos manejando, lo cual es peligroso y es un atentado al Sí, sentido sí, sí, común, sí. escuchando lo que decía el señor Cerrato Sí, sí, para sí. hacer algún... Y no, y cuando no mandaba algo, ¿cuál estaba delatoso? Tiene que haber errores, mándame siquiera 3 errores. Dije, Juan, por favor, no, ¿por qué no le pides a tu tío, mi mejor amigo, el profesor Aspe? Porque Luis Aspe no era tan tonto como un servidor. Sí, Sí. así No, es. y justamente quiero pensar que era por cumplir, digamos, esa cuota de errores, que luego no sé si yo decía algo como, las lluvias de anoche fueron muy intensas. Entonces, la corrección era,
la precipitación pluvial que se dejó sentir. No, tampoco. Ayer. No, mi amigo Luis Aspe jugaba, en lugar de jugar hilitos de oro, él juega diminutas fibras áureas, ¿verdad? Pero yo no, a mí me gusta la expresión directa, sin ornamentación, no, eso se me hace rebuscado. No, yo lo único que señalaba, de repente sí me acuerdo que alguien decía bótica, porque la gente joven no sabe que botica, por lo menos en México, se toma como sinónimo ¿cómo se llama?, de farmacia. O también somos muy dados a los yatos aquí en México. Por ejemplo, decimos endoscopía o laparoscopía, que de acuerdo a la academia debe ser endoscopia y laparoscopia. O mucha gente le gusta la palabra estadio, que es absolutamente incorrecta. El término canónico es estadio, pero yo siempre ponía, Juan, esto es válido en México. En México tú dices gripa en lugar de gripe, ¿verdad? Entonces siempre le ponía, pero no, el condenado de Juan, seguramente como si yo estuviera fascinado con señalar errores y hasta enojado con Manuel porque dijo alguna expresión disque incorrecta, para nada. Y no me acuerdo cómo me libré de aquello, pero me costó mucho. Me acuerdo, Atlas le pasó a Heracles, a Hércules, cargar la estructura del mundo, la comba celestial, y afortunadamente Heracles dejó de cargarlo engañando a Atlas, le devolvió su carga. Entonces, Juan era bastante latosito. Era muy latosito y me ponía mucho gorro, infierno, como dicen los muchachos, pero eso sí lo digo, persona noble, cariñosa, cordial, que si alguien necesitaba, si alguna vez lo necesitaba, ser el primero. Y yo, por ejemplo, lo platiqué hace poco en GREM, que yo caí en una depresión en el 2020, me fracturé una pierna, era una fractura compleja que requería operación. Yo no tenía dinero para un hospital privado, no me quise operar en un hospital público porque implicaba arriesgar a alguien que me cuidara, forzosamente tenía que ir alguien conmigo. No, me faltó quien se ofreciera, mi hijo, mi hijastra, en fin, pero no quise arriesgar su vida. Entonces caí en honda depresión porque yo estaba acostumbrado a caminar y luego estar encerrado todo el tiempo. Y luego, para colmo, perdí mi credencial de lector y legalmente no existe si no tienes credencial de lector. Para todo es indispensable. Y tratabas de tramitarla y era imposible. Imposible. Yo me pasaba las horas tratando de lograr el contacto telefónico vía internet y no, era frustrante. Como podía, con ayuda iba a las oficinas y siempre me rechazaban y pues le habló a Juan y dice, ahorita veo con quién nos puede echar la mano. Y Juan no descansó hasta que un alto funcionario me dio la mano y yo pude obtener mi credencial de lector y legalmente volví a existir gracias a Juan. Pero Juan incluso me movió. Y Marta, su esposa, pedían 2 testigos. Marta se ofrecía a ser uno de los testigos para que me dieran de nuevo la credencial de lector. Menciono esto porque cualquier cosa que tú le pidieras a Juan, él se desvivía por ayudarte. Es un hombre, hablo en presente porque para mí siempre estará presente, es un hombre generoso, bueno, entrañable. Pero fíjate, yo también ahorita se me está ocurriendo desde el punto de vista de mi experiencia como un colaborador que a veces tocaba y tocó temas sensibles, ¿no? Y que pueden incomodar a gente de mucho poder. Juan, digamos, como jefe de noticieros, nunca transmitió las presiones o los reclamos que seguro tenía, por lo que yo decía, en algunas ocasiones, no siempre, nunca los transmitió hacia mí, ¿no? Entonces tú te sentías un tanto arropado y defendido. No que te dijera, sí, diles más, échales más, no. Pero no, esa presión, él se quedaba con ella como medio. Y yo creo que eso es de mucho valorar y no todos los medios tienen
esa fortaleza, pues la persona de ayudarte a detener las presiones, ¿no? Nunca me pidió, y eso yo lo valoré mucho, nunca me pidió deja de hablar de esto o no hables o habla de esto otro. Yo siempre he tenido ahí la mayor libertad, y eso se valora mucho. A mí me impactó mucho cuando me enteré de su deceso el domingo, porque en la semana anterior me había entrevistado. Ya ni me acuerdo el tema, pero me había entrevistado en la semana vía telefónica. Y pues yo lo vi bien y todo estaba bien. Y es esta cosa que siempre te pasa, ¿no? Que lo que menos esperas y lo primero que dices es, pero si yo acababa de hablar con él, pues sí, la gente se muere, en un momento está viva y otro momento ya no está. Así es. Pero sí es parte de la respuesta que tenemos como humanos ante un shock de ese tamaño, ¿no? Y ahorita que mencionaba algo, Manuel, de lo de las voces y la imagen que la gente se hace, el público se hace de las personas. Yo recuerdo en una ocasión, mi esposa estaba arrancando un banco de sangre en la calle Blanco y un día fui a recogerla y cuando ella salía del banco de sangre iba pasando Juan y se la presenté. Y mi esposa hasta la fecha se acuerda, dijo, ah, sí, ¿cómo no me voy a acordar de él? La sorpresa de ver quién era Juan Ceballos. O sea, le conocía la voz, se había hecho una imagen de cuál era su físico. Y lo mismo pasa yo creo con todos nosotros. Yo a mucha gente le echo la broma contigo, Manuel. Cuando dicen que no, Manuel Cerrato es un señor maduro, de canas en las sienes, muy vivido, y digo, no, es una gente muy joven, muy brillante. Pero sí es curioso cómo te haces una imagen, ¿no? Y desde que estoy en Gremio Sí, me han pasado cosas muy, muy curiosas. Cuando hacía lo de notas de campo, llegó un momento en que dije, no, ya estoy harto, ya tengo que dejar cosas. Pues lo primero que voy a dejar es notas de campo, ¿no? Y decidí un sábado que yo iba a dejar notas de campo. Le dije, ya después en la semana les avisaré en Grem. Y voy a Office Depot a comprar algunas cosas. Y en la caja pregunto algo a la cajera y el que está detrás de mí me dijo, ¿usted es el de notas de campo? Sí. Y le dije, sí, ¿por qué? No, hombre, qué buen programa, que me encanta, no sé qué. Eso fue en la mañana. En la tarde, en Walmart, lo mismo con una señora en la cola de la caja. ¿Usted es el de notas? No me ha pasado ninguna otra ocasión, más que esas dos ocasiones, el mismo día, el día que decidí llegar al programa. sí. Pues no Wow. soy supersticioso, pero sí dije, no, esto es una señal Sí. del cielo, ¿verdad? A mí No me puedo pasó ver. algo similar, ¿eh? Yo también dije, no, es que yo necesito trabajar los sábados, daba clase de filosofía y la educación en una maestría y yo dije, pues con mucho dolor, pero porque estoy muy a gusto, Gremio es mi otra casa, mi casa laboral, pero lo que más me gusta es hablar de filosofía y me estaba yendo muy bien en una universidad local y las clases eran sabatinas y dije, mañana le aviso a Juan que es el último programa. Y con mi esposa estaba formado para comprar boletos de la Camerata. Normalmente se debe comprar antes, pero ese día no pudimos y fuimos poco antes de que empezara su maravillosa actuación La Camerata de Coahuila. Y yo estaba platicando con mi esposa y usted es Álvarez Mestra, el de Grem. Oiga, cómo nos gusta su espacio. Y entonces, hasta me hizo sentir importante. Y ya dije, no, pues a ver si busco un cambio de horario allá en la universidad. Y me programaban las clases a las 11 en lugar de a las 8. Me fue muy bien en esa universidad y duré ahí dando clases varios años de filosofía de la educación. Pero, por ejemplo, he querido hacer un doctorado y los doctorados implican pues todo el sábado, parte del domingo, una noche entre semana. Y pues no lo puedo hacer como debe hacerse por las intervenciones sabatinas. Y Juan me dice, ya eres doctor, güey, ya eres doctor. Por tu sabiduría ya eres doctor. Sí, pues sí. Eso me lo decía, él no era cervecero, yo me tomaba 3 cervezas en su casa, él se tomaba sobre todo whisky, le entraba también al tequila, al buen tequila, al tequila de calidad, pero después de varios
¿cómo se llama? Vasitos de whisky, ya empezaba a huellarme. Sí. Ya. Sí. Sí, yo recuerdo también, por esto que les comentaba, que yo escuchaba actualidades en el transporte público cuando salía de la universidad, y cuando vengo a hacer prácticas aquí a GREM, em, el entonces jefe de información, César Tobar, que Sí. también estaba muy, muy joven en ese momento, bueno, pues fue el primero que a mí en lo particular me dio como la oportunidad de iniciar, ¿no? Él había hecho como una convocatoria, a mí me manda un profesor de la escuela, José Carlos Nava, también gran maestro de vida. Me dice, oye, pues si quieres ya empezar las prácticas, en GREM están solicitando reporteros, ¿no? Entonces yo tenía un poco la presión de que no había hecho prácticas, y dije, bueno, pues va, me apunto, ¿no? Con que sea para reportear, no para salir al aire, ni lo que les decía, o sea, no me veía yo, o sea, o sea, no que no me gustara porque me hacía falta descubrirlo. Una vez que lo descubrí, obviamente me encanta. Pero en ese momento no me sentía como que con la personalidad suficiente. O sea, tenía yo demasiados prejuicios a lo mejor. La timidez era como que un rasgo característico. Y dije, bueno, si es para reportear, le entro, ¿no? Y bueno, vine a la entrevista con César. Él fue la primera persona que se fijó en mis cualidades como para darme una primera oportunidad. Y cuando me hizo el tour de que te presenta la gente y demás, me presentó a Juan, y también para mí fue así como que un shock de decir, wow, es que yo tenía una construcción mental Sí. totalmente distinta, ¿no? Pero muy bien desde el primer momento, desde los primeros encuentros y las primeras pláticas. Ya luego que vio que yo estaba haciendo cosas y que de pronto ya me ponían como un poco contra mi voluntad al inicio de grabar como cápsulas y demás. Bueno, ya luego me empezó a hacer estos comentarios, oye, qué bien registras, o sea, tienes una voz Sí, sí, naturalmente radiofónica. Entonces, a sí. partir de ahí ya comencé como pues ya a explotar. Dije, bueno, pues No, y déjame decirte, pues hay que platicar también lo bueno, ¿eh? Que mi esposa le preguntaba, ¿y quién se quedó en tu lugar ahí en Actualidades GREM? Y puros elogios, para ti, Manuel. Él te quería mucho. Pues todos los que te conocemos te apreciamos mucho. Y de veras, gracias. elogios muy sinceros, con whisky y sin whisky. Él siempre te admiró, siempre te quiso. Y él estaba orgulloso. Y le pasó algo parecido a ti. Tú no te veías como gente de la radio inicialmente, y él estaba seguro que él iba a ser productor de televisión, que iba a hacer guiones, que iba a hacer muchas cosas. Decía, mi voz y mi aspecto, mi voz no da para la radio y mi aspecto tampoco para la televisión. Yo debo estar detrás de cámaras. Y él fue actor, un actor aficionado, a veces semiprofesional, y tenía de compañero Humberto Zurita, y le tocaba hacer papeles cómicos. Su aspecto lo facilitaba. Él decía, no, es que yo cómo me voy a dedicar a hablar. Y ya en GREM empezó a hablar, tan pronto llegó por una necesidad ahí. Y fue cuando yo lo conocí, como en el 89, con programas especiales que él hacía sobre historia. Por ejemplo, que iba a ser el descubrimiento de América o el encontronazo de dos mundos, y hacía una producción magnífica con efectos especiales. Invitaba a gente que sí sabía, yo me colaba ahí, me metía, siempre fue latoso conmigo, ahí me llevaba. Eso fue como en el 89. Y por supuesto la relación inició porque él es sobrino, insisto, del amigo más entrañable a lo largo de ya mi luenga existencia, el profesor Luis Aspe Pico. Sí, de ahí. sí. Fíjate que me acuerdo no sé si esto se puede decir en un programa como estos, pero que Luis Aspe, que también era todo un personaje, y también un día lo hice enojar cuando le dije lo que yo pensaba de la bandera de México. Está haciendo antesala para salir en un programa de televisión de entrevistas de los sábados en la mañana. Estaba yo platicando ahí con don Luis Aspe, y llegó Carlos Herrera.
y le dice, profesor, ¿cómo me dice usted? ¿Cómo me dice? Porque a mí me encanta cómo me dice usted. ¿Cómo me dice? Y le dice el profesor Luis Aspe, il consiglieri. Ándele, ándele. Y don Carlos Herrera se sentía muy orgulloso de que le dijeran el consigliere. Un término de la mafia. Pues sí. Exacto. El Que yo creo asesor que lo del capo. sabía, ¿eh? Sí. Que lo sabía. Pero sí fue una buena anécdota. Pero sí, con Juan, pues no, un personajazo y realmente muy agradecidos y lo vamos a extrañar un montón. Su última aventura, digamos, radiofónica, pues con mucho, con mucha idea y casi de la noche a la mañana montó, que yo no sé de dónde salió su frase esa de 521 ánimo, que tenía años diciéndola, ¿no? Sí. Cuando se iba a corte comercial. ¿Qué quería decir? ¿Alguno de ustedes sabe? Sí, lo que pasa es que en los códigos radiofónicos, 521 es el equivalente a ir a corte comercial. Entonces, él la decía cada vez que iba a mandar a pausa, ¿no? Pero luego también la fue como transformando, porque decir 521, 521, que significa ir a corte, la volvió como su emblema, entonces luego le añadió esta interpretación de la que ha dicho Toño. No, pero antes hubo otra. Eran 5 letras, 2 palabras, un sentimiento. 5 letras, T-E-A-M-O, las 5 letras, te amo, las 2 palabras, y un sentimiento, el amor. Sí, eso. Esa es la original de él. Y luego ya la cambió a 5 sentidos, 2 genitales y una pasión. Exacto. Sí, luego estas interpretaciones. Sí. Pero es que esas frases de Juan, o sea, el 521 ánimo, pues yo creo que está en el imaginario colectivo, ¿no? Pero aquí, entre nosotros, entre el equipo, muchas de sus frases de la cotidianidad también se nos pegaron, como por ejemplo, Alic, tal cosa, good. O, por ejemplo, si le decías, bueno, gracias, Juan, a vos. Entonces, así contestaba, y de repente son frases que aquí entre nosotros se nos quedaron y decimos. O sea, yo le digo algo a Berta y le digo gracias y me dice, a vos. Igual yo también a veces le contesto así. Entonces, son ahí frases que luego también se quedan y eso explica por qué sus frases al aire luego son, insisto, frases que están en el imaginario colectivo. Sí. Yo me atrevo a decir que así como actualidades Graham, por ejemplo, pues me atrevo a decir que es un referente identitario en La Laguna en buena medida por lo que hizo Juan durante muchísimos años, pero yo creo que también el mismo Juan es un referente en la cultura lagunera, o sea, sin duda, sin duda. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, pero el 521 nunca lo entendí. En un código más, digamos, corriente, yo me sabía 523, decía, pero 521, no, 523 son las vocales, la vocal 5, la vocal 2 y la vocal 3, y forman la palabra güey, ¿no? Entonces, no, 523, ¿qué te pasa? Pero 521 yo pensé que tenía alguna relación, no sé. Qué bueno que lo aclaro. Buen punto, sí. Sí, me acuerdo también que coincidimos en una... en la ceremonia del Premio Estatal de Periodismo en 2010. En esa ocasión, bueno, pues en todo este protocolo, ¿no? Que vas a Saltillo al hotel, al día siguiente la ceremonia y demás, estábamos cenando en el hotel. Creo que en esa ocasión yo gané el premio estatal por entrevista, una entrevista que le hice a Sergio Sarmiento, y Juan había ganado 3 por columna, y no me Cada año ganaba. Porque otra... Cada año ganaba, ¿no? Ese año ganó 3. Entonces estábamos en la cena, en el hotel, y eran como ya las 10 de la noche, y dice, de aquí nos vamos a ir, iba con la señora Marta, que también gran abrazo para Marta. Sí. De aquí nos vamos a ir a la alberca por si nos quieren acompañar. Entonces ya eran como las 10 de la noche, o sea, después de cenar, como alberca, o sea, a las 10 de la noche, o sea, como que no. Pero pues no sé, nos contagió la espontaneidad de la idea y dijo, bueno, nos vemos en el lobby ahorita para irnos a la alberca.
por supuesto que vamos y la alberca estaba cerrada, o sea, estaba ya la reja con el candado y todo, pero no sé, fue algo que brotó de la nada y que nos entusiasmó. Pues sí, ¿por qué no? Ya nos quedamos ahí con la toalla afuera de la reja de la alberca, porque además era al aire libre, hacía, estaba fresca la noche, no sé cómo se le ocurrió, pero ya nos había contagiado y a pesar de Sí, que no era la mejor idea, estábamos ahí afuera con la toalla, o sea, no entramos porque ya estaba cerrada, no había acceso, así pero es. hubiéramos estado ahí, hubiéramos agarrado a lo mejor una pulmonía, no sé, No, simplemente no, por para yo él el era, entusiasmo con el que lo dijo. sí, para él era parte de sus ritos diarios ir a nadar, ¿eh? Ujú. Él iba a nadar cada noche, quizá por eso procesaba bien pues, las frustraciones naturales que nos tocan enfrentar a todos. Y era, para él era como una sesión de meditación y de psicoterapia ir a nadar. Y también recuerdo que en alguna ocasión otro apreciable amigo, Luis Alberto Vázquez, nos invitó a una casa de campo que él tiene allá por Ciudad Juárez y Juan se la pasó en la alberca, en la noche estuvimos ahí 2 días y Juan se metía en la noche a la alberca y seguía platicando y mencionando progenitoras y diciendo, haciendo todo tipo de bromas, pero desde el agua del estanque que en su casa de campo tiene nuestro querido Luis Alberto Vázquez. Sí. Sí, wow. Entonces, él estaba en su elemento en el agua. Mm, Bueno, sí. ¿qué más? ¿Qué más? Uy, a ver, vamos a rascar un poquito en la memoria. Bueno, Bueno, mientras le encuentras algo, no, a les hago una ver, pregunta, porque tú al sí, inicio, Toño, ajá, ajá, dijiste que a lo mejor yo por la propia actividad, a lo mejor yo iba a hacer preguntas, y sí, no, no lo puedo evitar. claro. Eh, Así, en buena onda, ¿les gustaba cómo cantaba, cómo tocaba la guitarra? Yo nunca lo oí. Yo ¿No? sí, No. yo sí. Y sus canciones siempre me gustaron. Él estaba consciente de que le pasaba algo como a Juan Gabriel. Sí, en el sentido que Juan Gabriel, dentro de música popular, pues tuvo canciones para a un amplio espectro y algunas canciones muy bellas como Amor Eterno, que grandes tenores han cantado. Entonces él sabía que era más compositor que cantante, pero también sabía que el canto es una expresión de amor a la vida. Sí, Y entonces me gustaba ver contento a mi amigo y sí se ponía a cantar, pero yo creo que le gustaba más conversar y conversar ya en el plano íntimo. O sea, a mí me echaba carrilla porque decía, es que tú eres un viejo, eres un anciano libresco, ya relájate. Y quería que me soltara, que fuera muy próximo a la efusión sentimental. Entonces, le gustaba más conversar. Yo sé de otros amigos cercanísimos a él que se la pasaba cantando con ellos. Entonces, conmigo y con mi esposa y con Marta, su esposa, era más conversación y tenía una conversación muy rica y muy variada. A él, te lo digo así sinceramente, nunca le gustó su voz. sí, Era, 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 era un hombre entonado, tenía oído musical, pero no le gustó su voz. Y no solo para el canto, tampoco para la radiodifusión. Entonces, por una necesidad y luego ya por una costumbre, se quedó frente al micrófono y lo hizo bien. Y su voz, que es algo especial, se volvió entrañable pues para miles de personas en la comarca lagunera. sí, sí, Sí. exactamente. Sí, yo cuando no fueron tantas veces, pero sí me parecía que su voz cantando era totalmente distinta, siempre en un rango muy agudo, por supuesto, pero no sé cómo la engolaba que me parecía difícil como identificar que era la misma voz, ¿no? Ajá. A mí me pasaba una cosa extraña porque, digo,
me gusta ver cuando las personas hacen lo que les apasiona y lo que las hace felices. Entonces, eso me provocaba. Es decir, yo lo veía cantar con la guitarra, entonces decía, la pasa bien, se la está pasando bien. No me gustaba del todo escucharlo. A lo mejor ya la tercera canción ya estaba un poco como abrumado, sinceramente. Sí. Pero el hecho de ver que la gente disfruta lo que está haciendo es padre también. Sí. Doctor Francisco, comprométase, defínase, ¿usted qué dice? Mira, es que estoy pensando que yo no tenía la misma relación con Juan que tenían ustedes dos. Y me estoy preguntando a mí mismo por qué. Mm, Quizá en parte por mi carácter, ¿no? Que es más bien hosco y antisocial. Y la otra cosa que va muy ligada a mi carácter es el no beber alcohol, ¿no? Sí. O sea, el alcohol siempre crea un vínculo de relajación, de platicar y demás. Y cuando bebiste y dejaste de beber, pues ese vínculo ya se fue, ¿no? Y no nada más se fue, sino que te vuelves un poco desconfiado de que vuelva a sugerir. Es decir, yo, por ejemplo, los primeros años que dejé de beber, mis momentos más incómodos eran estar en la fiesta. mm, Y después aprendí porque siempre los amigos, ya, ya, tío, no, hombre, ya, llevas un año, no sé qué, ¿no? Pero ya aprendí a relajarme y a poder convivir donde se esté consumiendo alcohol. Exacto. Pero tampoco quiero decir que a Juan le gustara empinar el codo, ni mucho menos, ¿no? Pero sí creo que eso fue una barrera, pues, para que no creáramos un vínculo más estrecho. Pero lo que sí tengo que reclamarme, y me estará oyendo ahorita desde donde esté, es que nunca me prestó un libro. Sí, sí. Oigan, nos quedan 3 minutos, así que Ya. evoquen algo que quieran compartir. Nos quedan escasos 2 minutos y medio ya. Se va a Sí, cortar. mira, pues yo simplemente decir para acabar que sí ha sido una gran pérdida, que a ti te agradezco mucho, Toño, esta ocasión. En la mañana, antes de que entrara, Manuel te decía, ¿y yo por qué, no? Pero me he sentido muy a gusto recordando a un buen amigo, a una buena persona y a un buen profesional de lo que él hacía, ¿no? Muchas gracias a Juan y muchas gracias a ti y a ti, Manuel. Que somos familia, la familia de Grem. Ujú. Sí, tú, sí, Manuel. exacto. Y yo creo que ese es el sentido, ¿no? Que nos deja como el legado de Juan, como las enseñanzas, como el recordarlo. Sí, por ejemplo, tampoco es que yo compartiera muchas fiestas con él. Esas reuniones eran sobre todo comidas a las que nos invitaba, por ejemplo, don Luis a su casa, al equipo de noticieros, y ya derivaban en un ambiente un tanto menos serio y tal. Pero sí, sí, compartí, digamos, en ese ámbito poco. La mayoría de la relación fue estrictamente laboral, pero siempre con una cordialidad de verdad muy, muy grande, ¿no? Y sobre todo eso, que yo no siento, digo, no sé si esto esté bien o mal, pero sí luego me comentan porque hay como que esta percepción de que yo estoy llenando como el espacio de Juan y pues no es así, ¿no? Porque yo siento que las personas hacen lo suyo, dejan su legado, hacen su propia historia y bueno, a final de cuentas son cosas que se tienen que seguir haciendo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los programas y de la actividad. Y así como estamos nosotros, luego van a venir otras Claro, personas, ¿no? Y cada quien tiene la parte que le corresponde en un momento determinado. Claro. Entonces, pues cada quien con su individualidad, sus características, pues trata de dar lo mejor, ¿no? Entonces yo la verdad sí me siento muy privilegiado de la confianza que se me tiene y sobre todo de saber que, digamos, hay una parte de la historia de lo que yo estoy haciendo que la tuvo en su momento Juan, ¿no? Y Sí. eso también es una motivación muy, muy importante todos los días. Sí, claro. tomaste la estafeta y lo hiciste muy bien, lo haces muy bien. Gracias. Siempre mucho cariño para ti, para Lucía Olivares, para Marcela Pámanes, para tanta gente querida del grupo Radio Estéreo Mairán. Entonces, sí, hoy hablamos de un amigo, de un cuate, como él decía, un carnal, y no lo hicimos de la manera solemne y estirada. A mí me regañaba porque decía que yo parecía viejito, un señor muy estirado y quería a fuerzas convertirme a la onda.
Bueno, no lo logró, pero yo por eso convoqué al doctor Francisco, a quien Juan admiraba mucho, y a mi amigo Manuel, que lo quería muchísimo y lo admiraba también. Entonces, lo evocamos y seguramente va a haber más oportunidad de recordar a un hombre que no se ha ido, sigue, perdura y ha trascendido su tiempo y su espacio. Bueno, se va a cortar esto, así que hasta pronto, mis amigos. Gracias. Hasta luego. Un abrazo para los dos. Abrazo. Bye. Y para la gente que nos ve. Bye. Sí, Bye. por supuesto.